va a aparecer esta bolita donde está su inicial o su foto. Le dan clic ahí y en la parte de abajo dice gestionar tu cuenta de Google. Si le doy clic ahí, me va a desplegar estas opciones. Igual en el teléfono es igual. Y en la segunda de las opciones dice información personal. Le dan clic ahí y acá dice nombre. Le dan clic en nombre y aquí escriben su nombre correctamente. Después guardar y ya estuvo. Esto les va a servir en todas sus clases, ¿verdad? No solo en la mía. Bueno, muy bien. Voy a tomar asistencia por segunda y última vez. Los que entren después de esto se la perdieron. Ahí estamos. Vaya, entonces empezamos con la clase, con lo que es pensamiento crítico. Cuando escuchan ustedes pensamiento crítico, ¿en qué piensan? ¿Qué piensa usted, Ana Yancy, cuando escucha pensamiento crítico? Ya la cambié, pero creo que... ¿La cambió ahorita o la cambió antes, Diana? Ah, bueno, sí, como ya inició en la llamada, entonces va a seguir su nombre igual. Tendría que salir y volver a ingresar para que le capte el cambio, pero ya está. Si quieren, miremos acá. Diana Alejandra Pérez Cho, aquí está, mire, ya está corregido. Y muchas gracias. Bueno, entonces aprovechando, Diana, ¿qué piensa usted del pensamiento crítico? ¿Qué es? Buenas tardes. Buenas tardes. Este, Creo que el pensamiento crítico es algo que nosotros, pues, mm, ay, ay, me quedé. Es un pensamiento donde nosotros le tomamos como cierto, o sea, como que evaluamos ciertos caracteres. Ok, Ah, muchas gracias. no sabría decirlo como. Bueno, para mí pensamiento crítico sería, en pocas palabras, analizar y evaluar. Analizar y evaluar. Muy bien. Bueno, pues básicamente el pensamiento crítico es eso que nos viene a la mente cuando nosotros vemos algo y empezamos a cuestionarlo, ¿verdad? O sea, hace tiempo yo leí un libro que se llama Outliers de Michael Gladwell, donde él recopilaba un montón de estadísticas para verificar qué hacía la gente exitosa, ¿verdad? Y entre todas sus estadísticas encontró de que la gente exitosa era, en parte, ¿verdad? La que podía cuestionar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes eran niños y venía un maestro y les decía, miren, la suma se hace así porque yo lo digo, ¿verdad? Y ustedes le decían, profe, pero yo sé hacerlo de esta otra forma y se me hace más fácil. Entonces les decía, no, tienen que hacer como yo se los digo, ¿verdad? Si se dan cuenta, la mayoría de sus compañeros se quedaban calladitos y lo hacían así, ¿verdad? Pero había uno que otro que se paraba y decía, no, pero es que si es más fácil es mejor, ¿verdad? Y le cuestionaba al maestro, ¿verdad? Siempre que sea con educación, está bien cuestionar, ¿verdad? Cuestionarle a nuestras autoridades, a nuestros maestros, a nuestros papás, saber decir, mire, esto es injusto, ¿verdad? O sea, o esto no está bien, o yo pienso que lo que usted me está diciendo no es verdad por tales y tales razones. Eso es el pensamiento crítico, ¿verdad? La capacidad de no creerse todo lo que a uno le muestran, ¿verdad? La capacidad de ver algo, una estadística, un dato, una orden o lo que sea, y decir, yo pienso que eso es injusto, yo pienso que eso no es correcto, que eso es mentira, etcétera, ¿verdad? El saber analizar las cosas y no solo captarlas y creérselas, ¿cierto? Entonces, en estadística es muy importante tener pensamiento crítico. Bueno, en estadística y en cualquier ciencia exacta, ¿verdad? El éxito en la estadística requiere más sentido común que habilidad matemática. Es un poco de lo que hablábamos en la clase pasada, de que cuando nosotros pensamos en estadística, los que lo llevamos en el colegio o en alguna otra carrera que hayan estudiado, piensan en un montón de fórmulas, datos, cosas que tenían que escribir, cantidades a las que tenían que llegar. Y era que de que, bueno, a mí me dio 10 y a mi compañero le dio 12, ¿va? ¿Cuál es la correcta? Entonces, eran ese tipo de mecanismos que nos ayudaban a llegar a una respuesta y era un martirio, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos que comprender que la estadística no es eso. Esas son técnicas, digamos, matemáticas que nos ayudan a llegar a las respuestas, pero no es eso la estadística, ¿cierto? Y hoy en día tenemos computadoras, tenemos Excel, tenemos calculadoras, un montón de herramientas que nos ayudan a ahorrarnos esos cálculos y centrarnos
en la interpretación de esos datos y resultados que estamos obteniendo o viendo o recibiendo o dando, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de, en este curso, centrarnos en la interpretación de los datos y ayudarnos de herramientas como Excel, ¿verdad? Para esos cálculos tan tediosos y complicados que no a todos se nos dan, ¿verdad? Bueno, entonces Benjamin Disraeli decía, hay 3 clases de mentiras, las viles mentiras y las estadísticas, ¿verdad? Él era un primer ministro de Estados Unidos de hace unos cuantos años. ¿A qué me refiero con esto? De que muchas veces nos venden gato por liebre, ¿verdad? O sea, nos dan estadísticas y piensan que dándonos esas estadísticas, nosotros ya nos creímos todo lo que nos están diciendo. Entonces tenemos que aprender a recibir esas estadísticas, esos datos, y saber interpretarlos para ver si son verdad, para ver si son mentira o para cuestionarlos, ¿verdad? Y de eso va la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario con esto? Vamos a ver. César, Roberto, ¿qué piensa usted de lo que acabo de decir? Como el gobierno con el COVID. Sí, es probable. Digamos, no siempre. No creo que el gobierno nos haya dado puros datos falsos, ¿verdad? Pero sí hay cosas que uno dice, esto no me cuadra, ¿verdad? Sí, lo escucho, César. Bueno, César almorzó mucho y se quedó dormido. Bueno, vamos con... les voy a mostrar como que ciertas cosas que valdría la pena que valoremos para saber o para empezar a cuestionar estas estadísticas, ¿verdad? Y para no hacerlas nosotros, porque también tenemos la capacidad nosotros de engañar por medio de, ¿verdad? No estoy diciendo que todos los datos que vemos o que nos dan son mentira, ¿verdad? Pero sí tenemos que saber cuáles sí, cuáles no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los tipos de estudio en donde se puede mentir o en donde puede que los datos no sean fidedignos, el primero de esos es la muestra de respuesta voluntaria. Dice, es aquella donde los sujetos deciden por sí mismos ser incluidos. Por ejemplo, las encuestas manejadas a través de Internet, las encuestas por correo, las encuestas por teléfono. Les pongo ejemplos así chiquitos. Por ejemplo, en Twitter se dan mucho las encuestas o en Instagram, ¿verdad? En política están la derecha contra la izquierda, ¿verdad? Los conservadores contra los progres. La derecha es conservadora, está en contra del aborto, es capitalista, y la izquierda es socialista, está a favor del aborto. Quieren la revolución y el Che Guevara y lo llevan en sus playeras y todo, ¿verdad? Si yo soy de derecha y me encuentro un tweet preguntándome, ¿cuál de los dos sistemas es mejor, la derecha o la izquierda? Entonces yo veo eso y vengo y empiezo y selecciono obviamente la derecha, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, ese tipo de encuestas o de estudios van enfocados a un grupo pequeño o específico de la población, ¿verdad? En primer lugar, a los que tienen Twitter. En segundo lugar, normalmente, si yo soy de derecha y pongo muchos tweets de derecha, mis seguidores van a ser también de derecha. O voy a tener algunos seguidores de izquierda que me van a estar tirando, ¿verdad? Entonces, yo no puedo tener ese resultado. Por ejemplo, si yo soy de derecha, hago muchos tweets de derecha y entre esos tweets tiro una encuesta a ver cuál es mejor, obviamente voy a tener un dato más alto de derecha que de izquierda, ¿verdad? Caso contrario, si soy de izquierda y hago lo mismo, voy a tener un dato contrario, ¿verdad? Entonces, por ahí va esto. Si nosotros basamos nuestros estudios o nuestras conclusiones en encuestas de internet o de correo o por teléfono, esos no son datos que realmente representen a la población, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a lanzar una encuesta en mi Twitter sobre quiénes están de acuerdo con el gobierno de Yamatei, ¿verdad? Entonces me contestan y el 80% no está de acuerdo con el gobierno de Yamatei. Entonces yo vengo y digo, empiezo a publicar en todos lados, en un periódico, el 80% de la población guatemalteca no está de acuerdo con Yamatei. ¿Sí? O sea, realmente es un estudio que no es fidedigno porque imagínense cuánta gente no tiene Twitter, cuánta gente que sí tiene Twitter, pero no me sigue a mí en Twitter, ¿verdad? Entonces, las muestras de respuesta voluntaria son cosas que hay que cuestionar, ¿verdad? Por medio de estas solo se puede llegar a conclusiones acerca del grupo específico que decidió participar, por lo que no se puede concluir acerca de toda la población, ¿sí?
Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario de esto o alguna experiencia. Diana Alejandrina, la escuchamos. Ah, bueno, Diana creo que ya participó, vamos con otra persona. Gabriela Yamilet Orozco. La asistencia de hoy va a ser la participación. Bueno, Gabriela no está. Karina Aguilar. Hoy no tenemos asistencia. Samay Orozco. Solo quiero saber qué opinan acerca de Dile, lo que acabamos de ver. ¿qué fue lo que dijo? Perdón, era muy... Solo quiero No saber te qué lo entendí. opinan acerca de lo que acabamos de ver. Nada más. No es una pregunta en concreto. Que sí tenemos que tener mucho cuidado de los datos que nos dan porque podemos confundir y creer cosas que tal vez no son ciertas y nos dejamos llevar. Muy bien. Muchas gracias, Samay. Le encargo que De corrija su nada. nombre, por favor. Ya lo corregí, solo que tengo que salir para lo que estaba explicando usted de que Ah, tenía ok, que salir para que... perfecto. ¿Está bien? Gracias. Bueno, vamos Vaya, con un segundo estudio. Y son las muestras muy pequeñas. Las conclusiones no deben basarse en muestras que son sumamente pequeñas, ¿verdad? Entonces aquí hay un ejemplo. Dice el Children's Defense Fund, disculpen mi mal inglés, que es una fundación, ¿verdad?, de defensa para los niños, publicó un artículo donde reportaban que en la escuela secundaria eran un 67% suspendidos al menos 3 veces, ¿verdad? Entonces ellos vienen, concluyen y reportan que un 67% de los estudiantes lo suspenden al menos 3 veces. Pero dice, la muestra fue tomada de 3 estudiantes. Entonces encuestaron solo a 3 estudiantes. Entonces cuando las muestras son demasiado pequeñas, no son representativas, ¿verdad? El problema es que, por ejemplo, la publicación no decía, la muestra fue tomada solo a 3 estudiantes, sino decía, en la escuela un 67% son suspendidos al menos 3 veces, ¿verdad? Entonces tenemos que cuestionar este tipo de estudios donde las muestras son demasiado pequeñas, ¿verdad? No podemos obtener resultados verdaderamente creíbles, ¿verdad? Otro de los casos es en las gráficas, que es una de las formas de representar más convencionales, ¿verdad? Las estadísticas. Las gráficas como la de barras o circulares en ocasiones sirven para exagerar o disfrazar la verdadera naturaleza de los datos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si se dan cuenta, dice, mediana de ingreso semanal para edades de 16 a 24 años en dólares. O sea, esto es lo que ganan en Estados Unidos en promedio las personas de 16 a 24 años semanalmente. Entonces dice la primera gráfica que los hombres ganan $377 y las mujeres ganan $331, ¿sí? Va, entonces, ¿qué notamos acá? Que la escala va de 0, luego 100, luego 200, luego 300, luego 400. O sea que va desde 0, de 100 en 100 hasta 400, ¿sí? Vamos con la segunda gráfica. Y es exactamente lo mismo. Los hombres ganan $377 y las mujeres ganan $331. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la escala empieza en 300 y va subiendo de 25 en 25. 300, 325, 350, 375 y 400. Son exactamente los mismos datos, pero la gráfica pareciera de que los hombres ganan muchísimo dinero más semanalmente que los hombres, cuando en realidad solo es una diferencia muy corta, ¿verdad? Entonces, si alguien hace una gráfica como esta que está aquí, seguramente lo que está haciendo es exagerando los datos o exagerando la muestra de esos datos, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando miremos una gráfica porque si no miramos los datos, si no miramos los números, nos dejamos llevar y decimos, a la gran, los hombres ganan muchísimo más dinero que las mujeres, miren el tamaño de la barra, ¿verdad? Cuando en realidad esta barra o esta gráfica está exagerada o está hecha de esta forma con el objetivo, digamos, de exagerarlo y que la gente se sorprenda o que la gente se incline hacia un lado o hacia el otro lado, ¿verdad? Con lo que decían del gobierno y el COVID,
si se dan cuenta, siempre nos presentan gráficas así, ¿verdad? Si nosotros analizamos bien esas gráficas, puede que estén malintencionadas, ¿verdad? Quiero escuchar a Vicky Godínez. ¿Qué opina usted de esto? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Vicky. Pues, bueno, a mí me parece importante la clase, ¿verdad? Porque estadísticas, pues es lo que nosotros también vamos a utilizar para nuestra carrera y para llevar los datos de toda la información que podemos recolectar y así llevar un dato exacto a la población. Ok, muchas gracias, Vicky. Bueno, sigamos entonces. Otro de los estudios que pueden presentar este tipo de cosas son los pictogramas. Los pictogramas son, digamos, lo que representan los pictogramas son dibujos, ¿verdad? O sea, un dibujo que representa un dato. Por ejemplo, acá tenemos a una persona agarrando dos cajas de dinero, ¿sí? Y esto me está representando algo. Digamos, en la estadística, las gráficas o los dibujos o cualquier cosa sirve para que la gente común, digamos, que no sabe mucho de números, entienda las cosas más fácil. Pero, digamos, dice acá, los dibujos de objetos también pueden resultar engañosos. Por ejemplo, bolsas de dinero, pilas de monedas, barriles, cajas, etcétera, ¿sí? Esta gráfica que ustedes ven acá representa el presupuesto anual del Congreso en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces yo soy el presidente, vengo y digo, yo logré aumentar el presupuesto de Guatemala, ¿sí? En el año 2016 teníamos 2 millones de quetzales en el presupuesto. Y ahora tenemos 2,5 millones de quetzales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el presupuesto sí aumentó, pero aumentó solo medio millón, ¿verdad? O sea, un 25% de lo que estaba. Pero si vemos este dibujo, esta caja parece que tuviera 8 veces más dinero que la caja pequeña, ¿verdad? Entonces tenemos que estar siempre, o sea, no dejarnos llevar de las gráficas, no dejarnos llevar de los estudios tal cual nos los presentan, sino ver los números, ¿verdad? Buscar las fuentes, de dónde nos están diciendo esto, ¿sí? Porque si miramos solo esto, decimos, a ese gobierno sí son pilas, ¿verdad? Porque miren cuánto aumentó la caja, cuando realmente fue poco lo que aumentó o a una cifra insignificante totalmente, ¿verdad? Otra de las formas podría ser también con los porcentajes, que también es bastante usado, ¿verdad? Entonces dice, a veces usan porcentajes engañosos o poco claros. Si usted toma el 100% de alguna cantidad, está tomándolo todo, ¿sí? ¿Cuántos han visto por ahí en alguna página de internet que está vendiendo algo, etcétera? Dicen, es que tiene hasta un tanto por ciento de descuento. O, por ejemplo, este año mejoramos en un 150%. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando nosotros de porcentajes, nuestro dato tope es 100, ¿verdad? ¿Sí? O sea, estamos convirtiendo nuestros datos en una escala de 0 a 100. No tenemos por qué usar más de 100. ¿Sí? Entonces, no debería requerir un 110% de esfuerzo para que la declaración anterior tenga sentido. ¿Sí? Entonces, vemos mucho eso también, ¿verdad? Hasta un 200% más de producto, dicen, ¿verdad? Cuando realmente, si estamos usando porcentajes, no necesitamos exagerarlo. Bueno, entonces, para entender los porcentajes, tenemos que aprender a calcularlos o a convertirlos o a usarlos, ¿verdad? Entonces, es un poco de lo que vamos a ver acá. De primero, un porcentaje de cómo se saca. Entonces, por ejemplo, para encontrar el porcentaje de una cantidad, dice, aquí está el procedimiento, excluye al símbolo porcentaje y divida el valor del porcentaje dentro de 100. Después multiplíquelo por la cantidad. Ese sería el procedimiento. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Dice, este ejemplo muestra que el 6% de 1200 es 72. Entonces, por ejemplo, yo tengo la cantidad de 1200. Y a este 1200 yo quiero saber cuánto es el 6% de ese 1200. Entonces voy al procedimiento y dice, para encontrar el porcentaje, excluye al símbolo porcentual y divida el valor del porcentaje que quiero encontrar dentro de 100.
Después multiplíquelo por la cantidad total de datos que yo tengo. Entonces, digamos, el 6% de 1200 sería la cantidad que quiero sacar, que es 6, dividido dentro de 100 y lo multiplico por el total. Y eso me va a dar el 72, ¿sí? Que es el 6% de 1200. Entonces, hagamos un ejercicio acá. Se los voy a escribir en el chat y ustedes me contestan con la respuesta. Yo quiero que saquen cuánto es el 78% de 1.000.000. No, de 6.500. Digamos que tenemos 6.500 quetzales y en el banco yo tengo que pagar el 78%. ¿Cuánto tendría que pagar? Les dejo el procedimiento acá y me lo van escribiendo en el chat el resultado, por favor. Perdone, licenciado, ¿podría repetir? El 78% de 6.500 quetzales. ¿Cuánto es? $5.070, dice Edinson. 65, dice Lourdes. 5.070, Dulce María, muy bien. Bueno, entonces básicamente está fácil, ¿verdad? Y esto no nos sirve solo en estadísticas, sino en cualquier deuda que tengamos y así, ¿verdad? Tiene que pagar usted el 20%, le dice. Ah, es poquito, dice uno, y que si termina siendo un montón. Muy bien, bueno, lo vamos a hacer para comprobar de que sus resultados están bien. Entonces yo tengo ahí hay algunos resultados que están mal, ojo ahí. Tengo que sacar el 78% de 6.500. Entonces, según lo que dice acá, dice, divida el valor del porcentaje entre 100. ¿Cuál es el valor del porcentaje en este ejemplo? 78, ¿verdad? Es el 78%. Eso lo tengo que dividir dentro de 100. Eso me da 0.78. Dice, después multiplique por la cantidad. ¿Cuál es mi cantidad? 6.500 por 6.500. Y el resultado sería 5.070. Entonces, por ejemplo, si ustedes les dijeran, miren, este producto cuesta 6.500, pero de enganche me tiene que dar el 78%. Y ahí está cómo se saca, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? Muy bien. Bueno, entonces hoy aprendimos algo nuevo aquí, ¿verdad? Bueno, vamos otra vez con otro ejemplo de porcentajes. Es cuando tenemos una fracción y esa fracción la tenemos que convertir en porcentaje. Por ejemplo, cuando nos dicen a 3/4 de la población le gusta la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, 3/4 de la población dice uno, ¿sabe ni cuánto será eso? Entonces, si lo queremos convertir a porcentaje, ahorita les enseño cómo. Dice, para convertir una fracción a porcentaje, divida el denominador entre el numerador para obtener el número decimal equivalente. Y después multiplíquelo por 100. Entonces, una división y después una multiplicación. Y agréguele el símbolo porcentaje. Entonces, tenemos acá una cantidad porcentual que yo asumo que ustedes conocen muy bien, que es la de 1/8, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber este 1/8, que digamos que es una bebida por ahí. 1/8 de esta bebida, ¿a cuánto equivale porcentualmente de la bebida grande? Que es 1 litro, ¿verdad? 1 litro es la bebida grande. Entonces yo quiero saber si yo me tomo 1/8 de ese litro, ¿cuánto porcentualmente me estoy tomando? Entonces cuando yo tengo una fracción, lo que tengo que hacer es dividir el de arriba dentro del de abajo y después multiplicarlo por 100. Entonces digamos, 1/8, 1 dividido dentro de 8 me va a dar 0.125. Y ese resultado lo multiplico por el 100%. Entonces el total me va a dar 12.5%, que sería, si yo me tomo 1/8 de alguna bebida, me estoy tomando el 12.5% de la bebida grande, que es 1 litro, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Igual me lo escriben en el chat. Yo quiero que me muestren en porcentaje cuánto sería 3/4 de la población.
3/4, por favor, en porcentaje. Ahí está el procedimiento. ¿75%? ¿Alguien más? 0.75 no, Samay. Hay que multiplicarlo por 100. De primero se divide, después se multiplica. El porcentaje siempre se presenta con el símbolo de porcentaje. Si solo ponen 75 está mal. Muy bien. Ahí estamos. Está súper fácil, ¿verdad? Entonces, cuando a ustedes les digan la mitad, por ejemplo, de la población prefiere tal cosa. Entonces, esa mitad es 1/2, ¿verdad? Si yo convierto 1/2 a porcentaje, 1 dividido entre 2 me va a dar 0.5. Lo multiplico por 100, 50% sería. ¿Sí? Muy bien. Gracias a todos por hacerlo. Vamos con el siguiente ejemplo. Cuando tenemos un número decimal y lo queremos mostrar como porcentaje, ¿verdad? Para convertir un número decimal a porcentaje, multiplíquelo por 100. Este ejemplo demuestra que 0.234 es equivalente a 23.4%, ¿verdad? Entonces es como que una parte chiquitita de lo que ya vimos hace ratito. Solo que ahora no tenemos una fracción, sino tenemos un decimal, ¿sí? Entonces lo único que hay que hacer con ese decimal para convertirlo en porcentaje tiene que ser multiplicarlo por 100. Entonces vamos a convertir un 0.423. El 0.423, ¿cómo quedaría en porcentaje? ¿42.3%? Muy bien, Pablo. ¿Alguien más? Genial. Está fácil, ¿verdad? Es muy fácil, pero se nos complica un montón, ¿verdad? Cuando nos presentan estos datos o nos va a servir hacer un porcentaje, se nos complica un montón, pero ahora ya no, porque ya sabemos cómo se hace. Bueno, vamos con el siguiente. Y el último, que sería de porcentaje a decimal. Cuando tenemos un porcentaje y queremos saber cuánto es su valor decimal. Esto casi no nos sirve, digamos, en la vida cotidiana, pero nos sirve para hacer cálculos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo algún cálculo y nos dan un porcentaje, tendríamos que saber cómo pasar ese porcentaje para trabajarlo en un cálculo. Entonces dice, para convertir de un porcentaje a un número decimal, elimine el símbolo de porcentaje y divida dentro de 100. Entonces, hace ratito lo que hicimos fue multiplicar. Ahora, para devolverlo a su estado normal, solo tenemos que dividirlo dentro de 100. Entonces, por ejemplo, el 85%, si yo lo quiero como un decimal, solo lo tengo que dividir dentro de 100. Y eso me va a dar 0.85. Entonces, digamos, si yo quiero convertir un 53.1% en decimal, ¿cuál sería el resultado? 0.531. Muy bien. Genial. Bueno, si se dan cuenta, a mí no me importa si usan su calculadora, si usan Excel, si usan su compu, si usan su mente. Yo lo único que necesito es que ustedes sepan qué significan estos datos, ¿verdad? De hecho, yo todo el curso lo voy a llevar con Excel, ¿verdad? O la mayoría del curso. Si ustedes quieren usar calculadora y lápiz, está bien. Ana Yancy, en este caso no llevaría por ciento, ¿sí? Hay que tener en cuenta que aquí dice elimine el símbolo por ciento, porque como digamos estamos convirtiendo un porcentaje, entonces en este caso en específico no llevaría por ciento. Muy bien. Bueno, seguimos con el pensamiento crítico. Otra forma de engañar podría ser, no siempre va a ser, ¿verdad? Pero podría ser las preguntas predispuestas. Dice, existen muchos aspectos que afectan las preguntas de una encuesta. Estas llegan a estar redactadas intencionalmente de manera que propicien una respuesta deseada. Por ejemplo, esta es una encuesta que hicieron, miren, dice, se gasta muy poco en subsidios del Estado. Esa era la pregunta. Entonces el 19% contestó que sí y el resto contestó que no.
Luego reformulan la pregunta, que significa lo mismo, y dice, se gasta muy poco en dinero para asistir a los pobres. Y en este caso, el 63% contestó que sí, y el resto contestó que no. ¿Sí? Si se dan cuenta, cuando ustedes escuchan, si no saben o si no sabemos, escuchamos subsidios del Estado. Uno dice, es dinero para el Estado, ¿verdad? O algo, no sé, algo por el estilo piensa. Entonces uno contesta, no, no, que en eso se gasta un montón. Pero realmente cuando hablan de subsidios es dinero de asistencia social, ¿verdad? Entonces muchas veces las preguntas van malintencionadas para que la gente responda lo que ellos quieren, como en este caso, ¿verdad? Que la pregunta dice lo mismo, pero se escribe diferente. Bueno, seguimos. Otra cosa que puede afectar el resultado es el orden en el que se hacen las preguntas. Dice, en ocasiones las preguntas de una encuesta se cargan de manera no intencional en virtud de factores como el orden de los reactivos que se someten a consideración. Entonces, por ejemplo, igual esto fue un estudio que se hizo, hicieron 2 preguntas ordenadas al revés y los resultados fueron diferentes, ¿verdad? Dice, ¿cree usted que el tránsito vehicular contribuye a la contaminación del aire más o menos que la industria? ¿Sí? La pregunta era si el tránsito contaminaba más que la industria, básicamente. En esta pregunta, el 45% votó por el tránsito y el 27% por la industria. Pero cuando cambiaron el orden de las preguntas, decía, ¿cree usted que la industria contribuye a la contaminación del aire más o menos que el tránsito? Es la misma pregunta, solo que ahora pusieron de primero a la industria. En este caso, el 24% votó por el tránsito y el 57% votó por la industria. Entonces, la forma en la que ustedes hagan las preguntas en las encuestas, si van a usar encuestas, es muy importante, ¿verdad? Que las podrían probarlo con un grupo pequeño, ¿verdad? Haciéndole las preguntas al grupo pequeño, haciéndole las preguntas al otro grupo pequeño, para tratar de que las preguntas sean imparciales en el punto en el que tengan datos o resultados confiables, ¿verdad? Sigamos con esto, ya vamos a terminar. Otra cuestión es el rechazo. Cuando se invita a personas a responder algunas se niegan con firmeza. Esto se da mucho porque, digamos, las empresas se han dedicado a hacer mucha encuesta, ¿verdad? Las empresas que quieren vender algo o las instituciones que quieren saber algo. Entonces, cuando ustedes van caminando en la calle, ¿verdad? Y se les pone a alguien enfrente y les dice, mire, ¿será que me da chance de hacerle una encuesta? ¿Qué es lo primero que dicen? No tengo tiempo, llevo prisa, por favor, no, o simplemente los dejan hablando solos, ¿verdad? Entonces, esto también es algo muy influyente, porque si yo al principio de mi estudio dije, le voy a hacer este estudio a 100 personas, pero de esas 100 personas, 50 no me quieren contestar, ¿verdad? Entonces es importante saber cómo hacer, digamos, que estos resultados tengan sentido o reformular el estudio para que tenga sentido. Luego tenemos la correlación y causalidad, que es algo muy importante también, que es la relación de dos variables, no contempla causalidad, o no siempre sería lo correcto acá, contempla causalidad. Algunas veces sí, algunas otras no. ¿Qué es una correlación y qué es una causalidad? ¿Sí? En cualquier estudio estadístico que ustedes hagan o que ustedes lean, va a haber varias y diferentes variables que vayan influyendo en los resultados. Por ejemplo, yo vendo comida a domicilio y resulta que esta semana llovió 3 días, ¿verdad? Es una variable porque llovió. Y esta semana que llovió 3 días, yo vendí solo 50 pedidos. ¿Sí? Entonces son 2 variables, ¿verdad? Llovió y vendí tanto. Pero no implica específicamente que una variable vaya a causar a la otra variable. ¿Sí? O sea, no porque llovió 3 días, yo tuve 50 pedidos. Puede ser que la siguiente semana llueva los 7 días y yo tenga 300 pedidos o tenga solo 5 pedidos. ¿Sí? Entonces, la correlación no siempre va a ser causal. ¿Sí? Algunas veces sí, ¿verdad? Una variable va a definir a otra, pero no siempre va a ser así. Entonces, si vemos algún estudio en donde nos dicen, por ejemplo, se me ocurre, el VIH se da más en los homosexuales. Un ejemplo, ¿verdad?
Entonces, no quiere decir que con el simple hecho de ser homosexual me vaya o tenga más probabilidades de que me dé VIH, ¿verdad? O sea, la correlación de esas causales, no, de esas variables, perdón, no implica obligatoriamente causalidad, ¿sí? O, por ejemplo, en Guatemala abortan más las que tienen 16 años, ¿sí? Puede ser de que en cierto mes llegaron muchas personas de 16 años y se practicaron un aborto, ¿verdad? Entonces tenemos que ir entendiendo ese tipo de variables o de medidas, ¿sí? Vamos con la siguiente. También están los estudios para propio beneficio. Algunas veces los estudios perciben patrocinio de grupos con algún interés, por ejemplo, y aquí hay un ejemplo, Kiwi Brands, un fabricante de abrillantador de calzado, encargó un estudio que suscitó de esta declaración en los periódicos. O sea, ellos pagaron por un estudio estadístico a una empresa. Y al final publicaron esta frase, decía, de acuerdo con una encuesta nacional realizada a 250 empleadores, la razón más común de un rechazo al solicitar trabajo son los zapatos desasiados, ¿verdad? Entonces, ellos pagaron para que se hiciera un estudio y este estudio les beneficia, ¿verdad? Porque si yo como alguien que está buscando trabajo leo esto y digo, ah, bueno, entonces voy, lustro mis zapatos y para lustrar mis zapatos, ¿qué tengo que hacer? Comprar el abrillantador, ¿verdad? Entonces, estos estudios a veces los pagan las empresas para manipular a la gente y vender más, ¿verdad? Que también es válido, ¿verdad? Cualquier arma es válida en la batalla de las ideas, dicen. Bueno. Y para terminar, vamos con estos tres que se relacionan también. Cuando los números son muy precisos, esto es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, miren, yo hice un estudio a toda la población guatemalteca y el estudio se lo hice a 13.532.000 personas y abarqué a todos, ¿sí? Nadie me va a creer, bueno, tal vez alguien me crea, pero si usted tiene pensamiento crítico, no me tendría que creer porque, imagínense, pues, yo les estoy dando un número exacto de la población de Guatemala. Y eso es muy difícil de saber, ¿sí? Tomando en cuenta de que cualquiera se puede estar muriendo ahorita, cualquiera puede estar naciendo ahorita, ¿sí? Entonces, es muy diferente a que yo les diga, bueno, yo hice un estudio a la mayoría de la población o aproximadamente a toda la población que pude alcanzar, ¿verdad? Que fue de tanto, ahí sí ya cambia la cosa, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos números muy precisos para poblaciones muy grandes, es de pensarse y decir, ah, eso es mentira, ¿verdad? No se puede. El segundo ejemplo son las imágenes parciales, o sea, cuando tenemos solo una parte de las cosas, ¿verdad? Solo la parte bonita. Resultados que no muestran el total del espectro. Por ejemplo, yo soy el alcalde de San Marcos y ayer arreglé una calle, ¿verdad? O arreglé 3 calles en esta semana. Entonces yo vengo, presento mi informe y digo, arreglamos las calles de San Marcos, ¿verdad? Y muestro fotos y las calles bien bonitas, y así, cuando las otras 40 calles de San Marcos están hechas un desastre, ¿verdad? Entonces, también este tipo de representaciones tenemos que cuestionarlo, ¿verdad? Es decir, él está diciendo, yo arreglé las calles de San Marcos, cuando realmente no arregló todas las calles, ¿verdad? Y mucha gente se deja llevar por esas cosas. Dice, ah, sí, ¿verdad? Este sí está actuando. Y el número 3, que son las distorsiones deliberadas, que es cuando ya de plano yo altero mi estudio, ¿verdad? ¿Sí? Hay casos en donde yo digo, bueno, hice encuestas y la gente dice que aprueban a este alcalde o a este político, o no sé, aprueban el sistema de salud nacional. Y luego viene una auditoría y dice, mire, muéstreme las encuestas, quiero ver. Y las encuestas de la nada desaparecen, ¿verdad? Entonces, las distorsiones deliberadas es con donde yo de plano me invento los datos y los datos no tienen ningún sentido, ¿verdad? Entonces, con esto abarcamos lo que es el pensamiento crítico. Quiero escuchar un par de opiniones sobre este tema. Vamos a escuchar a Adriana Pérez, por favor. Y a Zulmi Raquel. Quiero ver qué opinan ustedes dos. Quiero Comadre, escuchar. usted primera. Por favor, comadre. Comadre, usted primera. Le doy tiempo, comadre, a usted la mencionaron. Bueno,
Repita la pregunta, Inge. Solo quiero saber qué opinan de todo lo que vimos hoy. ¿Qué piensan? ¿Qué aportan? Adriana se emocionó y se salió de una vez. La otra compañera, por favor. La otra comadre, Eli. Por favor. Pues viera de que sí está muy interesante el pensamiento crítico porque, bueno, creo que se presenta en muchas ocasiones en la vida y en cualquier momento uno puede tener esas mismas características del pensamiento, al igual que las cantidades del porcentaje y todo eso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Vamos a ver un hombre. Ahora sí, disculpe, solo que... A ver qué pasó. Ok. A ver. Kateshi, creo que Sí, quiere hablar. y yo quiero dar mi punto de vista. ¿Ese es su nombre, Kateshi? No, es Celeste, pero lo Ah, va a ok. cambiar. Mi nombre es ¿Está bien? Celeste. Entonces, lo que yo más o menos pude captar, por ejemplo, quería hablar más sobre el tema que dijo de correlación y casualidad. Causalidad. Casual. Ah, eso. Es Ujú. que, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, si hay un día soleado, entonces piensan que su día va a ser bonito, pero a veces no es así. O, por ejemplo, de que si hay un día soleado va a haber más gente, entonces voy a vender más. Ok, Entonces, yo bien. más o menos así le entendí. Y también lo de números precisos e imágenes parciales y también distorsiones deliberados. Ajá. Por ejemplo, el primero, o sea, digamos, relacionándolos todos en sí, es de que, por ejemplo, lo de lo que mencionó usted del alcalde y todo eso, es como, por ejemplo, no me recuerdo dónde vi, en donde mostraron una revista que mostraba todo lo bonito que había en una playa, pero al otro lado de la playa había montones de basura, animales muertos, entonces solo mostraron lo bonito del lugar, pero no la realidad que estaba sucediendo en sí. Entonces, digamos que sí tenía mucha relación, o lo que usted mencionaba en sí tenía mucha relación de que solo muestran lo que va a atraer a la gente, pero no muestran lo que realmente la gente va a ver cuando van a llegar a tal lugar o cuando se va a descubrir la verdad en sí. Y solo. Muy bien, muchas gracias. Sí, es cierto. Muy bien. ¿Alguien más? Un Buenas hombre. tardes, licenciado. Ok, buenas tardes, Diana. Viste que yo por lo que entendí hoy en la clase es de que en el pensamiento crítico pues hay muchos factores, ¿va? Y que debemos tener cuidado a los datos que nosotros retomamos, que debemos de tomar a fondo una investigación exacta para poder tener una buena encuesta y el porcentaje de lo que nosotros estemos investigando Muy y bien. dar una información muy, muy concreta. Sí, sí, exacto. Y más ustedes con el tipo de carreras que llevan, ¿verdad? A mí me llama mucho la Exacto. atención trabajo social, que es como que más orientado al campo, ¿verdad? Pero, Pues justamente es lo que, de los temas que usted ha llevado y lo que acaba de comentar la compañera va sobre que muchas veces hay situaciones en que, situaciones de que, así como explicaba la compañera, va del hotel y que en una parte solo mostraban lo bonito, va, y que de la otra parte había mucha contaminación. Y pues justamente también, sea como periodismo, sea psicología o trabajo social, ese es nuestro deber, va, investigar y analizar y cómo poder ayudar a las personas. Y pues ahí entra lo que son las encuestas del alrededor de ese lugar y pues la investigación y sobre todo la estadística y sus factores que en ella conlleva. muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar a un hombre, porque solo las mujeres están participando. César, César Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Pues la verdad que entendí que muchas veces disfrazan mentiras o cifras ocultas con gráficas, ¿verdad?
para poder ocultar la realidad de las cosas. Y pues creo que un claro ejemplo es el gobierno que trata de ocultar la realidad de las cosas con gráficas o con encuestas que no son 100% verdaderas. Muy bien. No siempre el gobierno hace eso, ¿verdad? Pero sí, varias veces lo ha hecho. Cristian. Cristian creo que tiene que arreglar su nombre. Hay un problema ahí. Buenas tardes, Inge. Sí, solo el orden de mi nombre tengo que arreglar. Ok. Pues la verdad de lo que comprendí de esta clase es de que al momento de obtener algún dato o alguna información, es importante ponerle mucha atención debido a que también tenemos que identificar digamos, cómo va dirigida la información y cuál es el objetivo de esa misma información, por lo que usted decía, por esa pregunta donde al momento de cambiarlas daban resultados diferentes y pues con las gráficas también, ¿verdad? De muchas personas, yo he visto en las redes sociales donde han cometido eso, de que no leen un texto, simplemente se van a las gráficas y ya conforme a lo que, digamos, el título dice, entonces ahí va la reacción. Entonces, es importante que nosotros conozcamos eh, estos tipos de manejo de información, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, Cristian. Está bien. Entonces me alegra escucharlos también, saber sus opiniones, aprender de ustedes. Y creo que ahí la vamos a dejar por hoy. Yo solo necesito que vamos a revisar lo de los ensayos. Con los hilos de Twitter, para los que lo hicieron en grupo, necesito que lo manden todos, aunque sea el mismo. Si hicieron varios, un hilo dentro de 3, los 3 tienen que enviar el link, por favor. Y para copiar un tweet también pueden acceder al link. Por ejemplo, yo quiero copiar vamos a ver uno que esté libre. Va, este tweet. Entonces le doy clic acá y luego, vamos a ver, yo creo que desde acá no se puede. Hay una parte en los móviles donde se puede compartir. O si no, podrían solo abrir el tweet y copiar este link que está aquí arriba, miren. Y desde la aplicación del teléfono, ahí sí se puede, hay una parte que dice compartir y luego copiar enlace. Entonces tienen chance todavía hoy, siempre y cuando el tweet original me lo hayan enviado ayer, ¿verdad? Usted lo hizo solo. Sí, vi uno, estaba muy interesante sobre periodismo. No he revisado todos los trabajos, pero imagino que están muy bien hechos. También pueden mandarme, así como hizo su compañera acá, un QR, ¿verdad? De su perfil y yo lo busco ahí. Aquí está el suyo, Edinson. Pero hubo alguien que me envió capturas y eso se me dificulta un poco. Entonces, en lugar de mandar capturas o fotos, busquen cómo mandarme el link. Va, y si no pueden el link, el usuario del que lo escribieron, por favor. Y yo lo busco así. Y con los ensayos los voy a estar revisando en estos días. Entonces, sintetizando las tareas, es la tarea de mañana, que es sobre lo que vimos ahorita. Y la tarea para el otro sábado, que sería solo que lean el documento que está en el aula virtual. Vamos a buscarlo. Que es este de acá, donde dice diseño de experimentos. Son 7 páginas, solo las tienen que leer y el sábado a la 1:45 va a haber una comprobación de lectura subida en Classroom y a la 1:55 se va a cerrar. Entonces necesito que sean puntuales. ¿Alguna duda con todo esto? Si a ustedes les aparece como enviada la tarea, entonces no hay problema, ¿verdad? Como entregada más bien. Bueno, entonces si no hay más dudas. Disculpe, licenciado, con relación al resumen que usted comentaba, no sé de qué se trataba el resumen.